Buenas noches, mi nombre es William Duarte y el artículo que seleccioné para estudiar siguiendo la temática de esquemas de compensación variable o flexible aplicados se llama motivación al personal de ventas a través de un esquema de compensación variable. Ahora bien, antes de entrar en detalles hablaré un poco del artículo en general. Este artículo cuyo nombre ya mencioné previamente fue publicado en el año 2017 y fue elaborado por Laura Romero, Francisco Pérez y Georgina Zúñiga. Para realizar la búsqueda del artículo se utilizó el término de compensación variable, utilizando las comillas de la forma en que se evidencia en la diapositiva. Este parámetro se utilizó en Google Académico, lo que me llevó a un grupo de revistas llamado Única. El artículo se encuentra con precisión en la revista que recibe el nombre de Universidad y Ciencia. Entrando un poco más en detalle acerca del contenido del artículo, el objetivo que se quiere lograr con esto parte de la decisión de una organización de aplicar un esquema de compensación variable al grupo de empleados del área de ventas con la finalidad de combatir la crisis económica por la que está pasando México para evitar problemas en la organización como podría llegar a ser la quiebra. El objetivo que plantea la investigación es comprobar si el esquema de compensación variable aplicado realmente le ofrece a los trabajadores una mejor calidad de vida y si realmente les motiva a realizar un mejor trabajo, dado que el éxito de la compañía radica en las ventas que realiza este grupo de empleados y motivarles a alcanzar metas que garanticen el crecimiento de la organización es adecuado. Para contextualizar el proceso de investigación que se llevó a cabo durante la elaboración del artículo, haré referencia a los referentes conceptuales sobre los cuales se fundamenta la totalidad del proceso metodológico elaborado en el artículo. En primer lugar, contamos con el concepto de motivación, que el artículo presenta de manera breve como una definición de este término, pero adicionalmente presenta algunas teorías que hacen referencia a la motivación, tal como la teoría de las necesidades de Maslow, esto con la finalidad de comprender la relación que existe entre las necesidades y el proceso de motivación empleado por la organización a fin de saber si las prácticas de esta organización en este campo son adecuadas. En segundo lugar, tenemos el término de compensación variable. Este esquema de compensación parte del principio de que el salario se forma por un componente fijo y otro, como su nombre lo indica, que es variable. Este componente variable está completamente sujeto al desempeño de los trabajadores en la ejecución de sus funciones. Esto quiere decir que entre mejor hagan su trabajo, más obtendrán. Adicionalmente, este esquema supone que por cada parte del componente fijo que se sacrifica debe ser recompensado en mayor medida en el componente variable para motivar a los trabajadores a alcanzar las metas planteadas, no solo por el incentivo económico sino que además permite una sensación de autorrealización. En tercer lugar está el concepto de bienestar, más ejemplificado como la calidad de vida. Este supone para la organización que los empleados con su salario son capaces de suplir sus necesidades básicas como transporte, servicios, alimentos, entre otros, y además poder darse una libertad adicional en sus gastos personales, manteniendo de esta forma a los empleados motivados a lograr las metas establecidas por el esquema de compensación variable. En cuarto lugar, se habla acerca de la filosofía del trabajo en la empresa. Este hace referencia al estudio de las prácticas que lleva a cabo la organización con la finalidad de motivar a sus empleados. Esto se hace con la finalidad de establecer que existe una relación entre el desempeño de los empleados y dichas prácticas. Finalmente se encuentra el término de ventas, que realmente se fundamenta en el hecho directo que es en sí mismo el término de ventas, que no presenta gran relevancia en la totalidad de la investigación. Cambiando de tema en los referentes conceptuales, ahora lo trataremos desde la perspectiva de la materia de gestión y compensación, aclarando que los conceptos de motivación, compensación variable y bienestar se encuentran dentro de aquellos que nos interesan en esta área. Adicionalmente contamos con otros conceptos, tal y como lo es la evaluación de desempeño. Este concepto se trata principalmente porque está directamente relacionado con el sistema de compensación variable, ya que es la misma evaluación de desempeño la que establece si los empleados logran o no las metas esperadas para alcanzar la totalidad del componente variable. Otro término con el que contamos son los denominados procesos tácticos. Estos están presentes en la filosofía de trabajo de la empresa, dado que garantizan el desarrollo de los trabajadores mediante la capacitación de los mismos y tienen un enfoque, como mencioné previamente, en el bienestar de sus empleados.
Finalmente contamos con el concepto de esquema de compensación que comprende los distintos sistemas o modelos en los que una organización decide compensar a sus empleados acorde a las necesidades legales, organizacionales e individuales, permitiendo que dicha compensación cumpla con estos tres márgenes para garantizar una estabilidad y satisfacción, tanto en la empresa como en los empleados. Para entrar en el proceso metodológico, hay que señalar que esta investigación posee un enfoque cuantitativo, por lo cual la veracidad de su información partirá desde procesos de interpretación matemática. El tipo de análisis empleado para este trabajo consiste en dos modelos de investigación. En primer lugar, contamos con el modelo analítico sintético, que combina la capacidad del modelo analítico para reducir un área problemática en todas las variables posibles e irreducible, mientras cuenta con la capacidad del modelo sintético de unir las partes más importantes de un proceso de investigación para crear una síntesis que resuma la totalidad de un suceso. Por otro lado, tenemos el modelo teórico deductivo, que parte del principio del modelo teórico para elaborar una hipótesis a poner a prueba durante el proceso de investigación, y de dicha hipótesis se crean conclusiones que se esperan obtener mediante el método deductivo para compararlas con los sucesos observados durante el proceso de investigación para corroborar si existe una diferencia entre los resultados esperados frente a los obtenidos. El procedimiento llevado a cabo durante el proceso de investigación consiste en los siguientes pasos. En primer lugar, se estableció mediante un censo la totalidad de empleados que laboraban en el área de ventas, que es sobre la cual se implementa el esquema de compensación variable. El paso siguiente fue realizar encuestas y entrevistas acerca de la percepción que tenían estos trabajadores frente a la implementación de este esquema de compensación, y además de si este mismo era capaz de suplir sus necesidades básicas como servicios, alimento, transporte, entre otros, esto claro sin tener en cuenta el ingreso del componente variable. En el tercer paso se realiza el mismo procedimiento de encuestas y entrevistas a los empleados con las mismas preguntas, pero en esta ocasión se tendrá en cuenta que se obtiene la totalidad del componente variable con la finalidad de comparar la diferencia percibida por los trabajadores entre un punto y otro. Finalmente se establece una última encuesta de preferencia en la cual los trabajadores deben escoger cuál esquema de compensación prefieren, si el esquema de compensación variable o el esquema de compensación fijo. Los recursos que fueron empleados durante el proceso de investigación consisten en un censo a la población de la empresa que permite identificar la totalidad de empleados que trabajan en el área de ventas para establecer un grupo focal, poblacional que trabajara con la totalidad de estos empleados. Se realizan encuestas en escala Likert para evaluar si los trabajadores están o no de acuerdo con las preguntas que se les realizan, y una encuesta de carácter dicotómica para determinar la preferencia de uno u otro esquema de compensación. Se realizan entrevistas para determinar las opiniones de los trabajadores frente al porqué de sus respuestas en algunas preguntas de las encuestas. Gracias a la información obtenida con ayuda de las encuestas se establecen gráficas que determinan porcentualmente qué parte de la población de los empleados del área de ventas se sienten o no satisfechos con el sistema de compensación variable. Durante la primera ronda de encuestas que no tenían en cuenta el componente variable, algunos empleados demostraron estar en desacuerdo en el hecho de que dicha compensación les alcanzará para suplir las necesidades básicas, pero este grupo de personas apenas si supera ocasionalmente el 20% de la población. Por otro lado, durante la segunda ronda de encuestas, teniendo en cuenta el componente variable, se destaca una notable diferencia que señala que, teniendo en cuenta dichos ingresos del componente variable, es más que suficiente para los empleados en su mayoría para suplir sus necesidades. Lo cual significa que sus ingresos les ofrecen una mejor calidad de vida, dado a que el rango de desacuerdo se acercaba apenas al 8% de la población. Ahora bien, en lo referente hacia la preferencia del esquema de compensación variable, es claro señalar que con ayuda de las gráficas se evidencia que, si bien este esquema permite mayores ingresos para suplir las necesidades de los empleados en un alto grado, sigue existiendo un campo de rechazo hacia este que oscila entre el 20% y el 30% de la población. Esto se reitera más en la gráfica de la encuesta dicotómica, que señala la preferencia entre un esquema variable y uno fijo, ya que
Existe una preferencia porcentual por este esquema, pero este es de un 55% de la población, mientras el otro 45% de la población sigue prefiriendo el esquema de compensación fijo. Finalmente se puede concluir tras el estudio de los resultados del proceso de investigación que el impacto del esquema de compensación variable en la organización es el siguiente. En primer lugar, el esquema sí influye de manera positiva en los empleados, lo que les motiva a esforzarse en incrementar las ventas que realizan. Por otro lado, este esquema también demuestra que los empleados poseen una mayor seguridad económica a la hora de suplir sus necesidades básicas y ganar algo más. Finalmente se comprueba que el esquema de compensación variable causa en los empleados una sensación de estima personal, permitiendo que estos se sientan realizados profesionalmente al alcanzar el tope máximo que plantea el esquema de compensación, generando también de esta forma un sentido de pertenencia con la organización.